Hubo un imperio que apareció desde el vacío. Sin ciudades, sin minas de oro, sin ejércitos organizados, solo caballos, arcos y una sed de conquista que no conocía límites. En solo una generación, los guerreros de la estepa conquistaron más territorio que Roma en 500 años. China, Persia, Rusia, el mundo islámico, todo cayó ante ellos. Pero antes de que el mundo los temiera, los mongoles apenas sobrevivían. Como un pueblo sin tierra, sin riqueza y sin ejército profesional, conquistó la mitad del mundo. En el corazón de Asia, entre los vientos helados del norte y los desiertos del sur, se extendía un paisaje que parecía vacío y sin vida. Pero allí, en esa inmensidad, nació uno de los imperios más grandes que el mundo haya conocido. Los mongoles no tenían ciudades, no tenían palacios, no tenían minas de oro ni bibliotecas famosas. Vivían en tiendas de fieltro llamadas yurtas. Se movían con sus rebaños y dependían del caballo para todo. Pero tenían algo que nadie más tenía: una conexión con el caballo que era casi sobrenatural. Los niños mongoles aprendían a montar antes de aprender a caminar. Los caballos eran su transporte, su alimento, su guerra y su vida. El caballo les daba velocidad, y el arco compuesto les daba poder. Juntos, crearon un arma de guerra que ningún ejército podía igualar. Pero el mayor enemigo de los mongoles no eran los ejércitos de China o Persia. Era la propia estepa. Un territorio inmenso, sin leyes, sin reyes y sin seguridad. Los mongoles pasaban sus vidas luchando entre sí. Cada clan buscaba su propia supervivencia. Cada tribu atacaba a su vecino. La lealtad cambiaba con el viento. Pero entre todas esas tribus en guerra, había un hombre que soñaba con algo más grande. Alguien que había visto la muerte de su padre, la traición de su pueblo, la crueldad del mundo. Y ese hombre, nacido en la pobreza y la guerra, cambiaría el mundo para siempre. Había una vez un niño llamado Temujin. Nació en el año 1162, en medio de la inmensidad de la estepa mongola. Su padre, Yasuhari, era un jefe de una tribu mongola. No era un rey, pero era respetado. Temujin creció viendo a su padre liderar, proteger y luchar. Pero todo cambió cuando Temujin tenía solo 9 años. Su padre fue envenenado por una tribu rival. Dejó huérfanos a sus hijos y una esposa en la indefensión. La tribu abandonó a la familia de Temujin. Los dejaron solos en la estepa para que murieran de frío y hambre. Temujin, su madre y sus hermanos sobrevivieron comiendo raíces, cazando pequeños animales y viviendo como mendigos. Esa experiencia convirtió a Temujin en una persona diferente. Aprendió que el mundo no daba nada, que la lealtad no venía del sangre, sino del respeto y el miedo, que la confianza era una debilidad. Y aprendió que, para sobrevivir, a veces había que hacer cosas terribles. Pero Temujin no era solo un guerrero. Era un estratega. Sabía ganar aliados. Sabía perdonar a enemigos y convertirlos en leales. Sabía que no podía conquistar la estepa con violencia sola. Empezó a construir una red de alianzas.
Atraía a guerreros que buscaban poder y protección. Ofrecía un trato simple. Sígueme y serás recompensado. Traicióname y no habrá perdón. Poco a poco, Temujin fue derrotando a sus enemigos uno por uno. Derrotó a los tártaros, a los queraitas, a los merquitas y a los naimanes. Cada batalla le daba más poder y más territorio. En el año 1206, Temujin fue proclamado Genghis Khan, el líder universal. Todas las tribus mongolas estaban unidas bajo su mando. Un hombre que había perdido todo, ahora lo tenía todo. Y entonces, Genghis Khan miró más allá de la estepa. Genghis Khan no era solo un conquistador. Era un organizador militar brillante. Transformó a los mongoles de una colección de tribus guerreras en la máquina de guerra más eficiente que el mundo había visto. El ejército mongol estaba organizado en unidades decimales. Decenas, centenas, millares y túmenes de 10.000 hombres. Cada soldado sabía su lugar. Cada unidad sabía su misión. La disciplina era férrea. Los jinetes mongoles eran los mejores del mundo. Podían cabalgar durante días sin descanso. Podían disparar flechas en cualquier dirección mientras su caballo galopaba. Eran rápidos, precisos y mortales. Pero lo que hacía realmente especial al ejército mongol era su sistema de mérito. No importaba si eras noble o campesino. Solo importaba tu habilidad. Los generales eran elegidos por su inteligencia, no por su sangre. Genghis Khan usaba espías y exploradores mejor que cualquier otro líder. Sabía los puntos débiles de sus enemigos antes de atacar. Conocía el terreno mejor que los defensores. Y usaba esa información para planificar sus campañas con precisión. Los mongoles también tenían un sistema de comunicación increíble. Banderas, humo y jinetes de relevo transmitían órdenes a través de distancias enormes. Un ejército podía coordinar movimientos en diferentes frentes al mismo tiempo. Y también usaban el miedo como arma. Genghis Khan dejaba que los rumores de su brutalidad viajaran delante de sus ejércitos. Muchas ciudades se rendían antes de ver a un solo mongol. Era un maestro de la guerra psicológica. A veces fingía retirarse para hacer que los enemigos bajaran la guardia. Luego, cuando estaban desorganizados, los atacaba. Los mongoles no eran solo jinetes. Adaptaban las tecnologías de los pueblos que conquistaban. Usaban ingenieros chinos para construir catapultas. Usaban estrategias persas para sitiar ciudades. Aprendían y mejoraban constantemente. Y cuando Genghis Khan decidió expandir su imperio más allá de la estepa, el mundo no estaba preparado para lo que vendría. China, Persia, Rusia, todas estaban en su camino. Una vez que los mongoles estuvieron unidos, Genghis Khan dirigió su mirada hacia el sur. El primer gran objetivo fue China. No era un solo país. Era un mosaico de reinos. Los mongoles comenzaron atacando la dinastía Xia occidental. Luego fue el turno de la dinastía Jin. Los mongoles usaron tácticas impresionantes para derribar las murallas chinas. No dependían solo de caballos. También usaban catapultas, torres de asedio y túneles mineros. Pero el mayor desafío de Genghis Khan fue el Imperio Corasmio.
que controlaba Persia y gran parte de Asia Central. Era un imperio rico, poderoso y orgulloso. El sultán del imperio Khorasmio cometió un grave error. Atacó una caravana mongola y mató a los enviados de Gengis Khan. Para Gengis Khan, eso era una declaración de guerra que no podía quedar sin respuesta. Gengis Khan dirigió personalmente la campaña contra el imperio Khorasmio. Su ejército cruzó desiertos y montañas. Atacó ciudades como Bujara, Samarcanda y Urgench. La venganza de Gengis Khan fue terrible. Las ciudades que resistieron fueron destruidas. Los que sobrevivieron fueron esclavizados. El imperio Khorasmio, que había sido uno de los más poderosos del mundo islámico, fue aniquilado. Después de Persia, los mongoles se movieron hacia el oeste. Atacaron el Cáucaso. Derrotaron a los ejércitos rusos. Llegaron a las puertas de Europa del Este. En el momento de la muerte de Gengis Khan, el imperio mongol se extendía desde el mar de China hasta el mar Caspio. Era el imperio terrestre más grande de la historia. Pero Gengis Khan había creado algo más grande que él mismo. Una máquina que podía seguir funcionando sin él. Y sus hijos y nietos llevarían su legado aún más lejos. En el año 1227, Gengis Khan murió. No fue en batalla. Fue en su tienda, rodeado por sus hijos y sus generales. Su muerte fue mantenida en secreto para que sus enemigos no se aprovecharan. Según la tradición mongola, su tumba fue escondida en el lugar donde había nacido. Nadie sabe dónde está enterrado. Pero el imperio mongol no se detuvo. Los descendientes de Gengis Khan continuaron expandiéndose. Su nieto, Kublai Khan, conquistó toda China y fundó la dinastía Yuan. Otros nietos conquistaron Persia, Rusia y partes de Europa del Este. El imperio mongol se convirtió en el imperio terrestre más grande de la historia. Conectó Europa, Asia y el Medio Oriente en una red de comercio, comunicación y poder. Durante la Pax Mongolica, la ruta de la seda floreció. Comerciantes, viajeros y misioneros podían viajar desde Persia hasta China con mayor seguridad que nunca. El intercambio de ideas, tecnologías y culturas aceleró el progreso mundial. Pero el imperio también tenía un lado oscuro. La conquista mongola fue brutal. Ciudades enteras fueron destruidas. Millones de personas murieron durante las campañas. El terror era parte de la estrategia mongola. Con el tiempo, el imperio se fragmentó en 4 kanatos separados. Ninguno de ellos duró para siempre. Pero el legado de Gengis Khan sobrevivió. Los mongoles no desaparecieron. Sus descendientes viven hoy en Mongolia, en Rusia, en China y en Asia Central. Su cultura sigue viva. El legado de Gengis Khan está en la memoria de su pueblo, en la organización militar moderna, en las rutas comerciales que conectaron el mundo, en la historia de cómo un hombre, nacido en la pobreza, construyó un imperio. Gengis Khan demostró que la voluntad, la inteligencia y la determinación pueden cambiar el mundo. Su imperio desapareció, pero su nombre nunca fue olvidado. El hijo de la estepa se convirtió en el conquistador del mundo. Esto fue Pasadum Historia. El pasado contado como una película.